Gracias, Señor, por todo. Y ahora, Dios mío, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre Celestial. Señor, estamos estudiando este libro que es muy, pero muy importante para nosotros, Señor, para nuestra vida espiritual. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra mente, Señor, que podamos, Dios mío, aprovechar todo lo que tú quieres hablarnos, Padre. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias una vez más por todo, y en tus manos nos ponemos en esta hora, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado, hermanos, estudiando en este libro, ¿verdad? Versículo por versículo. Hoy estamos más o menos en la 8ª semana de estudio, y hace 8 días llegamos al capítulo 3. Y hoy quiero que miremos solamente un solo versículo. Amén, un solo versículo. Romanos 3, hermanos, del 21 al 26, nos da una descripción de la salvación. He dicho, ¿verdad?, que algunos de los teólogos más prominentes han dicho que este es el más importante de toda la Biblia. Y creo que tienen razón, hermano, porque describe nuestra salvación. Como dije la otra semana, si no entendemos la enseñanza de este pasaje, no entenderemos nuestra salvación. Porque, como también mencioné, hermanos, hay más teología y verdad fundamental en este pasaje que en casi cualquier otro pasaje de la Biblia. Y es por eso que nos quedamos 2 semanas en este párrafo, y hoy vamos a analizar el versículo 25 solamente. Lógicamente vamos a otros textos, pero dice el versículo 25 de Romanos 3: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La Nueva Versión Internacional dice de esta manera: Dios le puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que estamos hablando, hermanos, del corazón del Evangelio, el por qué Jesucristo murió en la cruz. En nuestra última sesión hablamos de 9 hechos, ¿verdad?, maravillosos de la salvación. Fue idea de Dios, no se puede ganar, no está escondida, es por la fe, está disponible a todos los que creen, es inmerecida, es a través de la persona de Cristo, es necesaria y es muy costosa. Entonces, en este pasaje de hoy, quiero que veamos el significado de la expiación. O sea, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Otra vez, este es el corazón del Evangelio. Vamos a mirar otros versículos también juntamente con este versículo, porque es la doctrina, considero, más importante de la Biblia. Es el corazón del cristianismo. Otra vez, si no entiendes por qué Jesucristo murió por ti, no entiendes el cristianismo. Entonces quiero empezar mencionando algunas explicaciones falsas acerca del Evangelio y de la muerte de Jesús. O sea que estas son algunas de las explicaciones falsas acerca de la muerte, acerca del Evangelio y de la muerte de Jesús. En primer lugar, la primera explicación falsa es que Jesús murió por accidente. Jesús murió por accidente. Algunas personas creen esto, que fue una experiencia imprevista, no planeada, que Jesús fue una víctima de las circunstancias, pero nada podría estar más lejos de la verdad, hermanos. Las Escrituras afirman claramente que Jesús aún predijo su propia muerte. Muchas veces dijo: voy a morir, y citaba escrituras del Antiguo Testamento. O sea, su muerte fue planeada por Dios. Juan 10, 17, 18: porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, son palabras del Señor Jesús. No fue un accidente. Murió, pero no porque fue forzado por alguien. En Juan 18, hermanos, hay un relato interesante de Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando se le acercaron para prenderle una compañía de soldados juntamente con Judas y algunos otros personajes.
Jesús se adelantó, ¿verdad? Y les dijo, ¿a quién buscáis? Le dijeron a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y cuando les dijo eso, dice la Biblia que retrocedieron y cayeron a tierra. Una compañía, hermanos, consistía de 120 hombres, por lo menos. O sea, habían venido a tomarle cautivo, y ahora estos hombres con sus armas y adiestrados en el combate cayeron casi desmayados a tierra. O sea, ese es el poder que había en la vida de Jesús. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él se dio a sí mismo voluntariamente. Ahora, la segunda explicación falsa es que Jesús murió como mártir. Déjenme explicar eso. Dicen, fue un buen hombre y murió por su causa. Fue una víctima de un mundo corrupto. Básicamente murió por sus principios. No era Dios, sino solo un mártir, como por ejemplo Martin Luther King o Kennedy, etc. Pero eso también es falso. Los hechos son claros en las Escrituras de que Jesús era el verdadero Dios, no solamente un hombre. Su muerte tenía un propósito divino. En Hechos 2:23 hay un sermón, ¿verdad?, que predica Pedro en el día del Pentecostés. Dice, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. O sea, fíjense lo que dice ahí. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, que no fue una sorpresa ni para Dios ni para Jesús que Él muriera en la cruz. O sea, que no fue solo un mártir. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Fue una necesidad. Jesús dijo muchas veces, tengo que ir a Jerusalén. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que ser levantado. Hermanos, si hubiera habido otra opción para la salvación del mundo, ¿no creen ustedes que Dios la habría escogido? Y así, ¿verdad?, de esa manera podría haber salvado a su Hijo de sufrimiento en una cruz. Pero no había otra manera. Ahora, hermanos, a través de la historia, grandes hombres han ofrecido evidencias o ejemplos, ilustraciones del por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Estas explicaciones técnicamente se llaman teorías de la expiación. Estas explicaciones, hermanos, son verdaderas, o sea, todas son verdaderas, pero cada una por sí misma no muestra el cuadro completo. O sea, lo que quiero decir es que todas son verdaderas, pero cada una por sí misma no muestra el cuadro completo. Entonces, para entender por qué Jesús tuvo que morir, tenemos que mirar todas las explicaciones que da la Biblia, no solo una u otra. O sea que hay que ver el resto de la historia, o sea, todo el cuadro completo. La muerte de Cristo, hermanos, tiene tanto significado y es tan compleja que no se puede describir en una sola frase. Hay muchas explicaciones diferentes. Entonces vamos a mirar 5 explicaciones mayores en esta noche. Hay otras más. Algunas casi no son dignas de ser mencionadas, y otras son solamente variaciones de estas. Entonces, 5 explicaciones mayores de la muerte de Jesucristo. En primer lugar, está la explicación del rescate. El rescate. Las palabras clave son rescate y pago. La idea central, hermanos, es que Jesucristo pagó un rescate para librarnos. Para poder conseguir la libertad de alguien que está como rehén, hay que pagar, ¿verdad?, un rescate. Entonces Jesucristo pagó ese rescate. La primera persona que propuso esta idea fue un hombre llamado Orígenes. Este hombre vivió en el siglo III. Y él dijo lo siguiente, dijo que Satanás está en una guerra con Dios, ha llevado cautiva a toda la humanidad, somos sus prisioneros de guerra, somos esclavos del pecado, somos rehenes, hemos sido raptados. Entonces Jesucristo vino al mundo tomando nuestro lugar como rehén, así que Satanás tomó a Jesús y pensaba que había ganado la guerra con su muerte. Pero Jesús venció la muerte y resucitó, engañando completamente al diablo. El rescate había sido pagado. Ahora, algunos versículos que tratan con esto, por ejemplo, en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, Jesús dijo, vine a dar mi vida pagando el precio del rescate para que pudiera ser libre de la muerte, de la esclavitud, de la ley, del diablo. O sea, hemos sido puestos en libertad. Juan 8, 34 a 36. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Voy a detener un poco ahí. Hermano, cuando alguien que tiene un hábito que no puede dejar, eso es ser esclavo del pecado, ¿verdad? O tal vez un pensamiento que no puede controlar. Eso es esclavo eso es ser esclavo del pecado. Entonces dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús nos libertó. Esta es la idea del rescate. Ahora en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio, nos rescató. Ahora, a alguien se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y a quién le pagó el rescate Jesús? ¿Verdad? Bueno, una teoría dice que pagó el rescate al diablo, porque el diablo es el que mantenía cautiva a la gente. Hermano, yo creo que esa pregunta de a quién le pagó el rescate no tiene sentido, hermanos. ¿Sabe por qué? Es como decir de una madre que acaba de ser madre, de una mujer que acaba de ser madre. Ella pagó un gran precio por tener a ese hijo, hablando de los dolores de parto, ¿verdad? O sea, que no sería absurdo preguntar a quién pagó el precio. No tiene nada que ver, solo significa que fue a gran costo el dar a luz a ese niño. Entonces, no tenemos que preocuparnos de a quién fue pagado el rescate. Es sencillamente una manera de decir que nuestra salvación se consiguió a un gran precio, costó muchísimo. Significa que le costó mucho a Jesús. O sea, es una de las maneras en que podemos explicar la muerte de Cristo, la explicación del rescate. Número 2, la explicación de la influencia moral. Esa es otra explicación que se da, y como le digo, todas son verdaderas, pero una sola en sí no explica, porque es tan extenso esto que tenemos que juntar todas para entender exactamente. La explicación de la influencia moral. Y las palabras claves ahí son amor y ejemplo. Esta manera de explicar la muerte de Jesús se define así. O sea, la idea central es esta. Jesucristo murió para demostrar el amor de Dios. Jesucristo murió como ejemplo de la gracia de Dios. Jesucristo murió para mostrarnos cuánto nos ama Dios y que de verdad tiene cuidado de nosotros. Jesucristo murió en la cruz, dice esta idea, para ablandar los corazones, y al mirar la cruz nos llenamos de compasión y le decimos, Señor, perdóname. Nos ayuda a ser más amantes y más agradecidos. Ahora, algunos versículos que tienen que ver con esto. En Lucas 23:42, Jesús está en la cruz y uno de los dos ladrones se burlaba de él, pero el otro se convirtió ahí mismo, ¿verdad? Dice el versículo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nunca le predicó un sermón a este hombre. Por todo lo que sabemos, este podría haber sido su primer encuentro con Jesús. Pero solo al mirarlo en la cruz, este hombre se dio cuenta de que allí estaba un hombre diferente y enseguida le pidió que lo salvara. O sea, este hombre fue influenciado ahí mismo en la cruz. Ahora, otro ejemplo está en el versículo 47 de Lucas 23. Dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Aquí vemos, hermanos, a uno que mira a Jesús desde el pie de la cruz y dice que hay algo diferente en ese hombre. De ahí viene esta explicación. Dios mandó a Jesucristo para morir en la cruz como un ejemplo de su amor. Ese ejemplo nos motiva
y nos hace cambiar. Ahora, hermanos, nadie duda de que Jesús fue y es nuestro ejemplo. Hay varias escrituras con respecto a esto. Y hermanos, yo solamente las escribí ahí, se las voy a leer, no escribí todo porque son muchas, pero primera de Pedro 2, 21 a 23 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice: puesto que Jesucristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Efesios 5, 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Filipenses 2, del 4 al 8, no mirando cada uno lo suyo por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que hay muchas escrituras que nos enseñan que Cristo fue un ejemplo para nosotros. Es verdad, Jesús murió como un ejemplo del amor de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que tener cierta cautela con esta explicación. ¿Por qué? En primer lugar, la muerte de Jesús fue mucho más que un ejemplo. A los liberales, hermanos, les gusta hacer énfasis en este punto de vista. Ellos dicen: Jesús fue un gran ejemplo del amor sacrificial y hasta ahí. Pero eso no toma en cuenta con seriedad suficiente el asunto del pecado. Lo que muchos deducen entonces de esto es que todo lo que necesitamos es un ejemplo y eso nos basta o nos hace capaces de ser mejores personas. Pero la verdad, hermanos, es que yo necesito más que un buen ejemplo para ser mejor, porque sé lo que debo hacer, es el poder para hacerlo. No tengo problemas en saber lo que debo hacer. Mi problema es cómo conseguir el poder para hacer lo que sé que debo hacer. La realidad demuestra, hermanos, que muchos saben de Cristo, pero eso no les afecta en nada. Este punto de vista dice: si solo hablas de que Jesús murió en la cruz, eso naturalmente producirá en otros el deseo de vivir vidas santas y amantes. Pero el asunto, hermanos, es que muchas personas ya saben que Cristo murió en la cruz, pero eso no tiene ningún efecto en sus vidas. Ahora, hay otro hecho, hermanos, y es que Dios ya había demostrado su amor en muchas maneras, ya lo había demostrado en el Antiguo Testamento también. Si la muerte de Jesús hubiera sido solo para demostrar que Dios nos amaba, habría sido inútil, porque en muchas maneras ya lo había demostrado. Podría haberlo demostrado de otra manera, en vez de mostrarlo por la costosa muerte de su Hijo muriendo en la cruz. Jesús es el ejemplo claro, pero es mucho más que eso. Ahora, en tercer lugar tenemos la explicación de la victoria. La victoria, con frecuencia se llama el punto de vista militar. Las palabras claves aquí son poder, triunfo y victoria. La Biblia, hermanos, dice que hay una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Esta explicación es muy similar a la teoría del rescate, pero va un poco más lejos. La explicación de la victoria básicamente dice que Jesús, al morir en la cruz, garantizaba la derrota de Satanás. La destrucción del diablo está garantizada. O sea que Jesús neutralizó el poder del diablo en nuestras vidas, si creemos nosotros. Este punto de vista ha sido compartido por mucha gente famosa, incluyendo Martín Lutero, entre otros.
Ahora, ¿cuáles son las escrituras que hablan de esto? Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí habla de la batalla entre el diablo y el Señor Jesús. Y Él vino a destruir el poder del diablo y liberar a la gente. O sea, no solamente pagó un rescate, sino que vino a destruir al diablo. El diablo sabe, hermanos, que su tiempo ya pasó. Y esto está muy claro en el libro de Apocalipsis. Hermano, cuando tú empieces a preocuparte, lee el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? Todo el libro enseña una cosa, hermanos. Ganamos al final. Por eso, hermanos, era de tanta consolación a los cristianos perseguidos por Nerón cuando Juan escribió este libro, o cuando Juan escribió el Apocalipsis. Ellos pensaban que Nerón era el diablo encarnado, pensaban que Nerón era el anticristo. Ahora, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que hemos sido trasladados de un reino a otro. Esa es la victoria, el triunfo, la resurrección. Dios ha derrotado al enemigo, Satanás, y ha trasladado a los creyentes de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Jesús ha destruido a nuestro postrer enemigo. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, el código escrito y sus reglas era la ley, o sea, toda la ley del Antiguo Testamento. Esa ley que vimos en las primeras 5 semanas, ¿se acuerdan? La ley que nos condenaba. La ley nunca ha salvado a nadie. O sea, todo lo que hace es enfatizar que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesús tomó esa ley que condenaba a todos y la clavó en la cruz para librarnos de esa ley. Verso 15 dice, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está hablando de seres espirituales. Satanás y sus legiones, sus demonios, los exhibió el Señor Jesucristo públicamente. O sea, los cristianos primitivos, hermanos, hacían burla del diablo, fíjense, se reían de la muerte. Fíjense, Jesús dijo en Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo. Y en Juan 19, capítulo 19, verso 30, encontramos las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Consumado es. O sea, la batalla ha sido ganada, la victoria es segura, los poderes de Satanás son hechos pedazos. Entonces la Biblia dice, hermanos, que Satanás es como león rugiente. Un día será destruido. Por ahora tiene un poder limitado, pero ese poder en tu vida no funciona si eres un creyente que vive para Dios. Eso es lo que la victoria, o eso es lo que esta victoria significa. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que esa es la explicación de la victoria. Ahora, número 4, la explicación de la relación, En 2 Corintios 5, 17 a 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Fíjense, hermanos, una vez que tienes una buena relación con Dios, tu deber es contárselo a otros. Dios quiere ser tu amigo, quiere amarte, quiere tener una relación contigo. No quiere ninguna barrera entre ti y Él. No te quiere juzgar, no te quiere condenar. Jesucristo sufrió nuestro castigo en la cruz. Quiere estar en armonía con nosotros. Él nos reconcilia y nos ha dado, como dice aquí, el ministerio de la reconciliación. O sea, eso quiere decir más que solo compartir el mensaje. Significa ayudarle a la gente a relacionarse mejor con otra gente. Hermanos, este concepto principal se enseña a través de las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del verso 12 al 16, enseña que estábamos separados de Dios, pero Jesús nos unió. En Colosenses 1, del 20 al 22, dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos. La Biblia, hermanos, también enseña que hay una reconciliación entre judíos y cristianos. O sea, este concepto, esta explicación nos dice que Jesucristo murió para unirnos. Ahora, esto es verdad. Él nos reconcilió, pero este punto de vista no explica cómo puede Dios perdonar el pecado y a la vez juzgarlo. Esta es la razón del por qué tenemos que llegar a la última de las 5 explicaciones mayores. Esta, hermanos, es la explicación más enseñada a través de las Escrituras. Es la explicación principal y número 1 del por qué murió Jesús. Y es la explicación de la sustitución. Esta es la más importante, la más enseñada a través de las Escrituras. O sea que es la explicación principal y número 1 del por qué murió Jesús. La sustitución. Y las palabras claves son sacrificio y expiación. Otra vez, verso 25 de Romanos 3. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Muchas veces esta explicación se conoce como la explicación legal, penal o judicial. Es un concepto, hermanos, de sala de justicia. Probablemente es la explicación más fácil de entender y la más conocida también. Dios es el juez, todos han pecado, la paga del pecado es muerte, merecemos el castigo, hemos quebrantado la ley. Jesucristo aparece como nuestro abogado y dice, son culpables, merecen ser castigados, pero yo recibiré el castigo, seré el sustituto, me pondré en su lugar, pagaré su condena. Eso es lo que hizo Jesús, hermanos, según la Biblia. Ahora, hay muchos proponentes de esto. Es el tema dominante en el Nuevo Testamento. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que Él vino la primera vez para morir por nuestros pecados. Jesús fue clavado en la cruz por nosotros. Él es nuestro sustituto. Hermano, cada vez que ves la frase por nosotros, ese es el concepto de la sustitución. Por ejemplo, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esa es la sustitución. O sea, ese es el concepto de la sustitución. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, el que merece morir se libra, el que no merece morir toma su lugar. O sea, esa es la sustitución. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Él llevó nuestra maldición. Primera de Pedro 3:18,
Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Fíjense, hermanos, levadura en la Biblia siempre se refiere al pecado, infecta, echa a perder. Dice el texto, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Otra versión dice, porque Cristo, nuestro Cordero propiciatorio, ha sido sacrificado. Hermanos, ¿se acuerdan de Levítico, el día de la expiación? Hace 8 días me parece que dije esto, ¿verdad? Eran escogidos 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para la nación entera. El sacerdote ponía sus manos sobre el otro, confesando simbólicamente todos los pecados de la nación sobre él. Y ese macho cabrío llevaba todo el pecado de una nación para después ser guiado al desierto y dejado ahí libre, representando que estaban ya olvidados para siempre sus pecados. Dice el texto en 1 Corintios que Jesucristo es ese cordero, o sea, nuestro cordero propiciatorio. En Juan 1:21, cuando Juan vio acercarse a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. O sea, Jesucristo es nuestro sustituto. Entonces la pregunta de hoy es, hermanos, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y hay 5 conceptos: para pagar por nuestro rescate, para dejarnos una influencia moral, demostró su amor al morir por nosotros, para darnos la victoria. Jesucristo en la cruz destruyó el poder del diablo, para que pudiéramos tener una relación con Dios. Dios envió a su Hijo para ser el mediador, para reconciliarnos, para ser el puente y luego para tomar nuestro lugar, la sustitución. Él tomó nuestro lugar. Hermanos, no se puede explicar la cruz sin entender todos estos 5 conceptos. Entonces, hermano, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Una vez que entendemos por qué Jesús murió, ¿cómo tenemos que responder nosotros a eso? Y aquí está, hermanos, la parte práctica, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer. En primer lugar, debemos odiar el pecado. Debemos odiar el pecado. Primera de Pedro 1:15 dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, Dios, hermano, quiere que vivamos vidas puras, vidas santas, viviendo lo mejor posible en el poder del Espíritu, sin pecar. ¿Por qué nosotros deberíamos o por qué debemos odiar el pecado, hermanos? Pues sencillamente tenemos que mirar lo que le hizo el pecado a Jesús. Si quieres saber lo horrible que es el pecado, sencillamente mira a la cruz. Mira cómo puso el pecado a Jesús en la cruz. Hermano, la sociedad o la cultura de hoy nos enseña a reírnos del pecado. Así es como la sociedad trata de hacerlo como más aceptable, haciendo que nos riamos de él, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas, pecados y lo pone de tal manera que hace que uno se ría de eso. Son cosas que a veces dicen, cosas, ¿verdad?, que están mal, pero la cultura o la sociedad los pone de tal manera que uno se ríe de eso. El pecado, hermanos, no es asunto de risa, porque solamente miremos lo que hizo con Jesús, lo que le hizo a Jesús en la cruz. Entonces debemos odiar, hermanos, el pecado. En segundo lugar, debemos amar a Cristo. Debemos amar a Cristo. Cuando miramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, debemos decir, Jesús, tú mereces nuestra devoción entera. En 1 de Juan 4, 9 al 10, habla de que le amamos porque Él, dice, nos amó primero.
O sea, Él se dio a sí mismo por nosotros, y porque nos ama, nosotros le amamos. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Jesús solucionó nuestro problema mayor cuando murió por nuestros pecados. Cualquier otro problema que tengamos, hermanos, es menor en comparación. Si Él nos amó lo suficiente para solucionar el problema de nuestros pecados, nos ama lo suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Entonces debemos odiar el pecado y amar a Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, esto también es importante, debemos dar a conocer el mensaje. Debemos dar a conocer el mensaje. En 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ¿por qué debemos dar a conocer el mensaje? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Otra versión dice nos controla, nos anima a compartir las buenas nuevas. Hermanos, un evento tan importante como este no se puede guardar en secreto. Cada persona, hermano, merece escuchar lo que estamos diciendo aquí hoy, que Jesucristo murió por ellos. Somos mandados a esparcir la palabra. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, es el motivo por el cual podemos o debemos decirlo. Hermanos, si alguien vive y muere sin conocer a Cristo, entonces para esa persona la muerte en la cruz no tiene ningún efecto. La muerte ha sido inútil porque el mensaje nunca llegó hasta él. Déjame repetir esto. Si alguien vive y muere sin conocer a Cristo, entonces para esa persona la muerte en la cruz no tiene ningún efecto. La muerte ha sido inútil porque el mensaje nunca llegó a él. Hermanos, lo último que podemos decir es que lo último que nosotros podríamos decir es que no queremos crecer como iglesia. O sea, esto es lo último que debíamos de decir. Yo no quiero crecer como iglesia. Necesitamos pedir al Señor que nos dé pasión, hermanos, por los perdidos. Ellos necesitan la salvación, tanto como nosotros. Si nosotros, hermanos, no les alcanzamos con el mensaje, ¿quién lo hará? Si nadie les alcanza, irán al infierno. O sea que así de sencillo. ¿Por qué hacerlo, hermano? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ese es el motivo. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no quiere que ninguno perezca. Ahí en Lucas 15, hermanos, del 3 al 7, dice la palabra, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, Dios se alegra más por una persona que llega a ser creyente que por 99 que ya están en la iglesia. Hermanos, alcanzar a otros es tan importante, ¿verdad? Que la Biblia dice que un pastor deja sus 99 ovejas seguras en el redil para ir en busca de una perdida. Es así de importante. Hermanos, hemos estudiado esta noche la razón por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo. 5 explicaciones mayores. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Debemos odiar el pecado, debemos amar a Cristo y debemos dar a conocer este mensaje. Hermanos, lo hemos dicho, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Esta iglesia, hermanos, Iglesia Buen Pastor, nunca puede dejar de crecer mientras haya una persona que no conoce a Cristo. Tenemos que hacerlo.
porque a Dios le importa muchísimo. Y hermanos, el amor no nos deja otra opción. Tenemos que dar a conocer ese mensaje, porque como dije hace un momento, todo esto, ¿verdad?, que estamos hablando, si hay alguna persona que no sabe de esto, pues para esa gente la muerte, todo lo que el Señor hizo, no aplica. O sea, es totalmente, o sea, que no tiene caso para esa persona si no conoce al Señor. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, nos dé esa pasión, hermano, para poder compartir el mensaje del Evangelio. A veces quizás no todos somos como que nos gusta hablar, ¿verdad? Todos no somos muy expresivos, pero hay muchas maneras de compartir la palabra, tal vez a través de alguna literatura o a través de nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos vecinos, muchas personas que nos ven, nosotros podamos vivir esa vida para que ellos vean, ¿verdad?, nosotros, y ellos pregunten y podamos nosotros compartirles. Es un testimonio, se dice que un testimonio vivido da paso a un testimonio hablado. Cuando uno vive para Dios, que la gente ve eso en nosotros, ellos van a preguntar y nosotros vamos a poder compartirles la palabra. Que el Señor, hermano, nos ayude. Una vez más quiero decir, esta iglesia, hermanos, nunca puede dejar de crecer mientras haya una persona que no conoce a Cristo. Tenemos que hacerlo porque a Dios le importa muchísimo y el amor, hermano, no nos deja otra opción. Póngase de pie, vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias porque, Señor, ahora entendemos por qué tuviste que morir, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor. Eres bueno, eres fiel. Pero, Señor, no permitas que nosotros nos quedemos solamente con ese conocimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Donde quiera que estemos, podamos, Señor, de alguna manera ser luz, Señor, para la gente. Ayúdanos, Señor, a compartir, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a dar un testimonio, Señor, que ayude a otros a venir a ti, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú pagaste nuestro rescate. Gracias, Señor, porque, Señor, tú al morir nos dejaste una influencia, Señor, buena. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, al morir nos diste la victoria. Gracias, Señor, porque a través de tu muerte podemos tener una relación contigo. Y gracias sobre todo porque tú, Señor, lo hiciste para tomar nuestro lugar, Señor. Gracias, Señor. Nosotros debíamos de haber muerto, pero, Señor, tú eres la sustitución, Señor. Tú tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor. Aleluya.